Saludos apreciados estudiantes, Dios les bendiga, bienvenidos a la materia de legislación eclesiástica, donde tenemos el propósito durante este semestre de poder estudiar todo lo relacionado a la legislación dentro de la iglesia, desde el Antiguo Testamento hasta nuestro tiempo. Es por eso que hoy vamos a comenzar estudiando sobre la ley en las Escrituras. Importante que usted tome nota de todo esto porque esta información será utilizada para su evaluación durante el semestre. Así que vamos a iniciar este estudio. La ley en las Escrituras. Comenzamos entonces hablando sobre el significado de la palabra ley tanto en el hebreo como en el griego. Y encontramos una de las palabras más significativas para la ley, la de mayor renombrancia, como es la palabra Torah, que tiene que ver con el significado de dirección, instrucción, ley y reglamento. Y su enfoque es para que entendamos que debemos alcanzar el blanco de acuerdo a la voluntad de Dios. Es lo que significa el propósito de Dios para el ser humano. Cuando hablamos de la palabra griega en el Nuevo Testamento, para ley encontramos la palabra o el concepto de nomos, que también es similar y habla sobre las reglas, sobre los principios, sobre la ley, sobre los estatutos, todo lo que el Señor ha establecido para el bienestar de el ser humano en obediencia. Ahora bien, ¿cuál sería el propósito de la ley de Dios? Al extraer una cantidad de significados sobre esto, encontramos algunos conceptos sumamente relevantes. En primer lugar, expresa la voluntad de Dios. Y lo vemos allí en el Salmo 40, versículo 8, cuando dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esa experiencia de satisfacción del salmista, que haya que la voluntad de Dios es una delicia. Así que ya comienza las escrituras a mostrar el impacto de lo que la ley representa para el hombre. En segundo lugar, es la guía para la conducta del hombre, declara el deber del hombre. En el Salmo 19, el 7 y el 8, también conseguimos un sorprendente texto que nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Fíjense ustedes que aquí habla de la ley un poco más de forma integral y menciona otros aspectos, pero deja claro de que la ley es perfecta y que tiene el potencial de poder ayudar al hombre para que alcance la conversión, para que alcance su máximo grado de desarrollo. Encontramos también en el libro de Eclesiastés, el capítulo 12, la última parte de esta reflexión del hombre más sabio que hubo sobre la tierra. Salomón, al hacer en este análisis de la vida, dice que el fin de todo discurso oído es este: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces encontramos como fin último de que el hombre pueda seguir la voluntad de Dios, porque entre otras cosas menciona allí que el Señor será juzgado por eso. También vemos nosotros que el significado, el propósito de la ley de Dios, ella revela el pecado. Tiene el poder de revelar el pecado. Y esto es importante que nosotros podamos comprenderlo, porque la ley, como entendemos, es el trasunto de Dios. Ella es perfecta porque revela el carácter de Dios. Y cuando la ley, por el poder del Espíritu Santo, es revelada ante el hombre y el hombre contrasta su vida con el carácter de Dios, aflora su naturaleza pecaminosa, logra comprender en qué condición de indefección se encuentra ante la altura, la majestad de la justicia de Dios expresada
en su santa ley. Es por eso que el apóstol Pablo allí en Romanos 3:20 nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En el capítulo 7, el versículo 7, vean ustedes que es toda esta expresión sistemática, este estudio que hizo sobre la naturaleza humana, su condición, su justificación. El apóstol Pablo dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, la ley revela el pecado despertando la conciencia del ser humano a su verdadera condición. La ley tiene la virtud de hacer esto. Pero no solamente hace esto, sino como vemos aquí, la ley pronuncia sentencia sobre el pecador. En Romanos el capítulo 7, el versículo 9 dice que yo pude vivir mucho tiempo sin ley, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y como también encontramos nosotros en la última parte del libro de Romanos, el capítulo 6, cuando dice que la paga del pecado es la muerte, que es la condena, que hace la ley es la muerte. Y lo sabemos porque el pecado es la infracción de la ley y su consecuencia es la muerte eterna. Todo eso se comprende cuando nos exponemos por el poder del Espíritu Santo a la ley. Finalmente nos dice allí que la ley nos guía a Cristo. Esa virtud que tiene la ley de no solamente mostrarnos nuestra condición, sino guiarnos a Cristo. Por eso en Gálatas capítulo 3, 24 nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra nana, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, la ley emite luz una vez que muestra nuestra condición. Ella tiene el trabajo de revelarnos, de mostrarnos a Cristo Jesús como aquel garante que puede ayudarnos a resolver el problema del pecado. Entonces la ley en las Escrituras, estos son algunos de los propósitos de la ley que encontramos nosotros en la Santa Biblia. Ahora bien, siguiendo con este pensamiento sobre la ley, vemos ahora nosotros cuáles son las limitaciones que la ley tiene. Bueno, la ley no puede compeler o obligar a la obediencia. Encontramos nosotros que la ley no tiene ese poder de llevarnos a la obediencia. Ella nos muestra nuestra condición, pero ella no puede darnos el poder para que obedezcamos. Tiene que suceder eso a través de otra experiencia y la sabemos que tiene que ver con Cristo Jesús. La ley no puede ignorar el pecado. Vemos, seguimos en el estudio que hace el apóstol Pablo sobre la ley y menciona allí claramente, como ya lo habíamos visto, yo no supe que era pecado hasta que la ley me mostró la real condición. Lo vemos también en Santiago capítulo 2, versículo 10. Y finalmente, la ley no nos puede salvar. Ahí en Romanos, el capítulo 3, el versículo 19 y el versículo 20, nos da todo esto de forma clara para que entendamos nosotros que la ley no tiene ese propósito. Bien, siguiendo con esto, podemos encontrar que al ver la ley divina, la Torá, que es el nombre que se le da a toda la estructura o el andamiaje legal que se encuentra en el Pentateuco, expresado no solamente por la ley moral, sino por los estatutos, por los preceptos, por los mandatos. La ley, como nosotros la hemos comprendido, está dividida entre la ley moral y la ley ceremonial. Y están relacionadas entre sí. Y la ley moral tiene los aspectos civiles, sociales y sanitarios que se encuentran en todo lo que el Señor ordenó una vez que el pueblo de Israel salió.
leyes para la relación interpersonal, para el ordenamiento civil, para incluso, vemos nosotros, la condición de pureza y de pulcritud que debe tener cada uno de los judíos. Y la ley ceremonial, que tiene aspectos sanitarios porque también en su ritualidad habla de cómo debe mantenerse limpio el, el miembro del pueblo de Dios, y la ley ceremonial que comprende todas estas fiestas con sus rituales. Entonces, toda esta estructura que se encuentra en el Pentateuco se le llama la Torá. A ella, de forma integral, así está dispuesta. Ahora bien, vayamos a ver cómo están divididas las leyes, expresadas en todo esto: las leyes civiles, las leyes sociales, las leyes sanitarias, las leyes ceremoniales, rituales, las leyes moral, etcétera. Toda esta ley, ¿cómo está dividida? Bueno, en dos tipos de ley. En primer lugar, la ley casuística. Es aquella que está redactada en forma condicional y dentro de su expresión escrita generalmente comienza con las expresiones cuando o sí, que son, como ya dijimos, expresiones condicionales de la oración. Su característica fundamental es la de estar compuesta por dos cosas, por dos partes, estas leyes casuísticas, por la llamada prótasis, que representa o especifica las circunstancias en las que se dicta la ley, y una cláusula final llamada apódosis, en la que se indica la medida legal a seguir. Para entender esto mejor, vamos a ver el ejemplo de Éxodo 21:37, que nos muestra este principio. En primer lugar vemos, si uno roba un buey o una oveja y lo mata o lo vende, restituirá 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. La primera parte de esta oración, que representa las circunstancias del evento que se presentó, que habla sobre las características del evento que se presentó, la situación en sí, se le llama prótasis. Y como dijimos anteriormente, puede comenzar con un condicional que es cuando o sí. Y en este caso habla de el caso de alguien que haya robado un buey, una oveja y los haya matado. ¿Cuál será la consecuencia? Bueno, esa consecuencia es la que se conoce como la apódosis, que es la cláusula final que determina cuál va a ser el estatuto legal dependiendo de lo que sucedió, de lo que el individuo hizo. Y en este caso, bajo las circunstancias que se mencionan en la primera parte, debe restituir 5 bueyes por el buey que mató o por el buey que se robó, y 4 ovejas por una oveja. Esto es un caso particular, es un evento en particular. Esto es lo que se le llama la ley casuística. Todas las expresiones legales que se encuentran en el Antiguo Testamento, donde hay situaciones particulares y se legisló sobre ellas, tienen que ver con casos, de allí la expresión casuística. Y es uno de los tipos de ley que existe dentro de las Escrituras. Entonces sería muy importante que usted pudiera enlistar todas las leyes casuísticas que existen, todos los casos particulares que tienen que ver con relaciones interpersonales, de negocios, familiares, las relaciones morales. La casuística es muy amplia y allí nos muestra cómo el Señor atiende los casos dependiendo de las circunstancias particulares, de las intenciones, las motivaciones del individuo y de cómo se dieron los eventos. Bien, vamos a detenernos acá para que podamos en la siguiente parte seguir hablando sobre
este tema tan importante que tiene que ver con la casuística. Dios me les bendiga. Nos vemos en el siguiente video.